no se me conectaba el micro. Muy buenas tardes. Buenas Sardi, bienvenido al canal. Y espero que lleves bien la tarde. que no haga mucho calor. Bueno, pues sí, el título que habéis leído es... ahora lo entenderéis ahora cuando vayáis viendo el vídeo. Los que no lo sepáis. Y los que lo sepáis, no vayáis ahora... por si va viniendo la gente ahora, que no pillen a ver de qué va la cosa. El monstruo del mar Caspio. Efectivamente, una historia muy interesante, la verdad, tanto desde el punto de vista histórico, o sea, desde el que le gusta la historia en sí, como desde el punto de vista tecnológico o ingenieril. Antes de empezar, quería dar las gracias a nuevos seguidores. Sigue aumentando el canal. A TR MotoGP, a Ángel García 1, entiendo que es García, y a Perejov. Bueno, pues bienvenidos al canal, espero que os guste. Y bueno, estaba esperando un poquito. Si me puedes decir, Sardi, si se escucha bien el micro, me da señal, espero que sí. Es que como he estado teniendo algún problemilla ahora antes de la conexión, quería saber si se escucha bien, si me lo podéis decir por el chat. Y mientras, pues vamos ya empezando, y la gente luego que se vaya incorporando. Vamos a ver aquí. Bueno, pues esto no es importante. Voy a empezar por el detalle de la imagen que estáis viendo aquí en pantalla. Como veis, efectivamente, del año 1968, 19 de marzo, la CIA consigue una fotografía de unas instalaciones militares en el mar Caspio. Y entre esa fotografía aparece esto. No con esas líneas amarillas, eso es lo que simplemente, como la foto no tiene mucha resolución, mucha calidad, lo que he hecho ha sido marcaros realmente qué era lo interesante de la imagen. Veis que hay un barco al lado, son unas instalaciones navales, pues como pueden ser actualmente lo que podría tener Navantia, más o menos, ¿no? Astillero. El tema es enorme. Estamos hablando, como veis, en comparación con el resto de edificios y algún otro vehículo que se ve en la imagen, es enorme. Parece un avión. Realmente lo piensas y dices, bueno, tienes unas alas muy pequeñas, muy cuadradas y tienen mucha cuerda, ¿no? Demasiada cuerda para tan poca anchura de ala. Pero bueno, tú las miras y dices, vale, parece un avión. Lleva un timón de cola, sigue pareciendo un avión, enorme también el timón de cola. Tiene un tamaño bastante generoso. Y luego lleva a la parte delantera, se supone que en la imagen, luego obtuvieron más imágenes, solo os quería enseñar esto pues para iniciar el directo. Tenía esos motores colocados por delante de las alas, también en una posición en aquellos años un poco extraña, y por detrás de la cabina, en otra especie como de ala. Claro, una cosa... Realmente yo me imagino a los expertos de análisis de estas imágenes, cuando estuvieran analizando las imágenes que obtuvieron aquel día, tuvieron que quedarse un poco estupefactos. Yo comprendo que aquello les tuvo que dejar un poquito en shock. El caso es que en algunas de esas imágenes que obtuvieron se podía leer la inscripción en el aparato. No se sabía... Parecía una aeronave, pero en realidad era algo que no iba a poder volar, o necesitaría unos motores con una potencia tan sumamente descomunal que era imposible en aquella época conseguir eso. Entonces llegaron a la conclusión de que no tenía que ser exactamente una aeronave, no sabían lo que era. Vieron la inscripción KM. Hostia, KM. ¿Qué leche significará KM? Bueno, los soviéticos entonces
la inscripción KM se utilizaba para designar a los prototipos que estaban probando en aquella época. Y los estadounidenses, en un afán de, como diría yo, de muy imaginativo, ¿no? El hecho de que Caspian Monster, KM. Así que bueno, así eso, esa es la historia un poquito de por qué se le llamó el monstruo del mar Caspio. Parecía una aeronave de un tamaño bastante importante. Al ser militar, pues claro, ya se empezó a pensar y se llegó a la conclusión de que efectivamente ese avión tendría que transportar, esa aeronave podría transportar soldados, podría transportar armas, etcétera. Al ser tan grande, pues tendría gran capacidad de carga, o se le presuponía. Bueno, el monstruo del mar Caspio, que no es más que lo que se denomina en ingeniería, ¿no? Un nombre dado por los rusos, ojo, por los soviéticos. Todo esto, un ecrano plano. El monstruo del mar Caspio, lo voy a poner aquí, era algo parecido a este. Este era uno de los prototipos que estuvieron volando por el mar Caspio precisamente. Allí podían probar los soviéticos sin ningún problema. Y como veis, efectivamente tiene un fuselaje que parece una aeronave. Tiene un timón de cola que podría ser de cualquier aeronave, incluso de alguna aeronave moderna. Si miráis imágenes de transportes militares, aeronaves de transporte militar, tendréis por ejemplo el Boeing, el C-17 Globemaster, tenéis el C-5 Galaxy. Son aviones que veréis que tienen un timón de cola enorme, parecido al que veis aquí en imagen pero no, me voy a colocar mejor aquí ahora, al que estáis viendo en imagen, vamos, a ese timón de cola. Y el tema era que, aparte de esa imagen que os he enseñado, esta imagen no, esto es ya de archivo soviético, pero los de la CIA, los de la inteligencia estadounidense, también obtuvieron imágenes del aparato en movimiento. Y la sorpresa fue que era impresionante ver un aparato tan grande desplazarse a velocidades superiores a los 400 km por hora sobre el agua. Claro, aquello les desconcertó aún más. Y realmente no comprendían al principio qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, esto ahora ya pasamos a la siguiente imagen que quiero enseñaros. Lo que estaba pasando es que los experimentos que había llevado a cabo este señor de aquí que te enseño, es un ingeniero soviético de nombre Rostislav Alexeyev, el cual pues tenía una serie de ideas en la cabeza. Era una eminencia en el campo de la fluidomecánica, y este señor llevó a cabo unos trabajos basados en otro ingeniero alemán anterior a él, de la época del nazismo en Alemania, Alexander, no me acuerdo ahora del nombre porque no lo tenía previsto ponerlo aquí, pero el tema es que ese señor alemán había hecho experimentos con aviones, alas sin flecha, fue ingeniero de la Messerschmitt, ¿sabéis? La empresa que luego sacó el Messerschmitt 262, que fue el primer caza de combate operativo, porque ya hubo diseños anteriores con motores a reacción, pero el primero realmente operativo y que voló realmente fue el Messerschmitt 262 y que fue usado en combate. Pues esos señores alemanes dejaron una serie de trabajos, entre ellos una cosa muy curiosa, trabajos con alas de avión, diferentes geometrías, diferentes ángulos de ataque, etcétera. Trabajos aerodinámicos bastante complejos, bastante exhaustivos, y sobre todo en un apartado bastante curioso, que era el uso del efecto suelo para el avance de una aeronave a baja altura, a muy baja cota. Bastante interesante. Y este señor que estás viendo en la imagen, al señor Alexeyev, pues le interesó bastante todos esos trabajos. Ya sabéis que tanto los estadounidenses como la famosa operación Paperclip de la CIA, que
realmente reclutaron a un montón de ex nazis, como la Unión Soviética se llevaron también un montón de cerebritos de la Alemania nazi y para poder conseguir supremacía tecnológica y supremacía en avances en la ingeniería y en el campo de la... En muchos campos, bueno, no solo en ingeniería, en el campo de en ciencia en general, ¿no? Lo que es medicina, lo que puede ser otros muchos campos, matemáticas, etcétera. Y ya digo, el tema es que este hombre, bueno, anteriormente ya, porque este hombre era ingeniero, ¿no? Graduado en la Unión Soviética, profesor también de universidad, y luego después, más tarde, sería jefe de la oficina de estudios especiales, OKB, Alexeyev se denominó porque para eso era el jefe. Entonces las famosas OKB soviéticas no eran más que oficinas de estudios especiales, todas se denominaban igual, OKB, y el nombre de su fundador o de su jefe, en este caso Alexeyev. Este señor era un ingeniero experto en hidroalas. Y claro, tú dirás, puedes que te preguntes, ¿no? Y digas, ¿y qué carajo es un hidroala? Bueno, como sé que me lo vas a preguntar, o como sospecho que me lo puedes preguntar en un momento determinado, pues para eso he preparado yo también para enseñaros un hidroala. Hecho aquí, vale. Aquí tenéis un ejemplo de hidroala. Bueno, os explico. En realidad es un barco. O sea, esto no deja de ser un barco, al cual se le han incorporado unos elementos que se denominan hidroalas. Bien, un hidroala no es más que un perfil alar. No deja de ser nada más que un perfil alar, lo mismo que se utiliza en los aviones, lo mismo que los alerones de un Fórmula 1. En este caso un perfil alar usado además con geometrías parecidas a las que se usan en el aire. Lo único que hay que tener en cuenta es que la densidad y la viscosidad del agua son muchísimo mayores a las del aire. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la fabricación para que no se rompan, para que la fricción con el agua no termine por romperla, no generen momentos de fuerza tales que terminen por partir esas uniones. Entonces esto se coloca, como veis, en la parte frontal de la embarcación. Y bueno, a partir de cierta velocidad se consigue empuje vertical, se consigue sustentación. Lo mismo que en un ala, exactamente igual que en un ala. Si seguramente lo sabréis Hombre, porque no tanto en internet como en muchos sitios siempre se encarga la gente de explicar cómo funciona un ala, ¿no? Bueno, esto lo iba a enseñar ahora después, perdón. Este no. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis un ala, lo que es una sección alar genérica. Podría ser pues de un ala en concreto. Ya sabéis que tenéis lo que es la cuerda, que es la línea que une el borde de ataque con el borde de salida, con el trailing edge y el leading edge. El ángulo de ataque, bueno, el ángulo de ataque no es más que el ángulo que se forma entre la horizontal y la cuerda. Es decir, la cuerda de ese ala. La cuerda ya os he dicho antes que es la que une el borde de ataque con el borde de fuga del perfil. Veis que tenéis la camber line, no es más que una línea que nos indica la inclinación que va ganando la curvatura superior del ala con respecto a la cuerda. Maximum camber, veis que es justo la zona de curvatura máxima, que no tiene que coincidir, como estáis viendo, con la zona de máximo espesor. Pero bueno, esas cosas no quería yo que os fijarais tanto. La superficie superior sería en este caso el extra 2, y el intra 2 sería la superficie inferior, la lower surface, que la estáis viendo debajo. Toda esa zona de ahí sería se denomina intra 2, y a la zona superior se la denomina extra 2. Bueno, ya sabéis que en aerodinámica, o sea, cuando un ala se desplaza a través del aire, lo que ocurren dos efectos. El primero es que el aire,
aunque erróneamente se suele utilizar el principio de Bernoulli para explicar esto, en parte no, o sea, en parte es intuitivo y la gente medio lo entiende, pero está incorrecto, es decir, está incompleto. Se suele decir que el aire se frena en la parte del intra 2 y que el aire se acelera en la parte del extra 2. Hay otro error muy común que se comete también, que se dice que habitualmente que como el aire se acelera por la parte del extra 2, o sea, de la superficie superior, y la parte del intra 2 el aire se frena, digamos que como se supone que tiene que recorrer menos distancia el aire en la parte inferior que en la parte superior. Eso no es verdad, eso no es siempre así. Y lo segundo que iba a decir, que hay un error muy común que se comete, es que se suele decir, o hay una leyenda urbana que dice que si dos moléculas viajan juntas, cuando llegan al borde de ataque del perfil y se separan, las dos moléculas se encontrarán al mismo tiempo en el borde de fuga. Mentira, eso es mentira. Las velocidades de desplazamiento en la parte superior son bastante más altas que en la parte inferior y por lo tanto las moléculas de la parte superior, aunque pueden que tengan que recorrer algo más de distancia, al final seguramente van a llegar antes que las moléculas que viajan por la parte inferior. Eso no es lo importante. Lo importante realmente es precisamente que al frenarse el aire se está generando una zona de alta presión en la parte del intra 2 y al acelerarse el aire en la parte del extra 2 se está generando una baja presión. Y lo que ocurre es que esa alta presión lo que genera es un empuje de esas moléculas en la parte inferior del ala que hace que se genere una fuerza que empuja el ala hacia la parte hacia arriba, es decir, una fuerza en sentido contrario. Perdón, no lo he dicho bien. Una fuerza en dirección perpendicular a la dirección de ese ala, es decir, si el ala se está desplazando, imaginemos en este caso en la imagen, veis como el viento está desplazándose, el viento relativo está desplazándose esa flecha azul, el lift o la sustentación se estaría generando en vertical, hacia arriba, en ángulo a 90 grados con respecto al movimiento relativo del aire. Luego después habría que tener en consideración que además de sustentación se está generando una resistencia. Esa resistencia ya no está a 90 grados. Hay por una parte la fuerza peso que sí estaría a 90 grados con respecto a ese movimiento del aire y luego habría una resistencia aerodinámica que se genera al avance. Y bueno, el tema, que no me quiero extender mucho más porque como bueno, todo este rollo que estoy soltando es básicamente porque como pedisteis también que diera algunas lecciones aerodinámicas, bueno, pues me va a servir toda esta historia del monstruo del mar Caspio para eso. Y el tema, ya digo, ocurren dos fenómenos. Ocurriría un fenómeno por la tercera ley de Newton de acción-reacción. Hay un empuje de ese aire en la parte inferior, el cual genera una sustentación debido a que hay una alta presión. Y el segundo efecto, ya digo, es ese. Efectivamente, la baja presión de arriba ayuda a que esa sustentación sea más que suficiente, o sea suficiente para elevar el avión. ¿De qué depende esa sustentación? Y ahora sí me voy a la imagen que os había enseñado anteriormente. Pues depende de mucho. Depende de la superficie del ala, depende de la velocidad de desplazamiento, pero principalmente ese coeficiente de lift o ese ECL depende del ángulo de ataque del perfil. A igualdad de perfil, a mayor ángulo de ataque tenemos mayor CL. Pero hay un problema, ya os lo he dicho antes, se genera una resistencia aerodinámica o drag, que lo estáis viendo aquí. Veis perfectamente como cuando el ala se desplaza con un ángulo de ataque inferior, el flujo de aire va totalmente, digamos que está trabajando en un flujo relativamente laminar y por lo tanto copia perfectamente esa cara superior de la superficie. El flujo se acelera, como he dicho antes, pero es capaz de copiar perfectamente ese extra 2, esa forma, ¿no?, del extra 2. Y por lo tanto el ala está funcionando, el ala está generando sustentación. Conforme vamos aumentando ese ángulo de ataque, la sustentación va aumentando, es decir, la fuerza de empuje hacia arriba que está generando ese aire sigue aumentando, pero hay un límite. Hay un límite que estáis viendo aquí. Bueno, esto es una gráfica dibujada manualmente, pero para explicarlo viene bien. Veis ese ángulo de ataque que es entre la línea horizontal o la pauta de vuelo, por donde la línea,
la dirección de vuelo del avión. Y la cuerda llega a un momento, a un límite, normalmente a partir de... Depende del tipo de ala, ojo. Hay alas, por ejemplo, las alas en flecha de los aviones supersónicos o alas con una forma bastante más estudiada que soportan ángulos de ataque superiores, pero lo normal es que a partir de unos 15-17 grados de ángulo de ataque la cosa se empieza a complicar bastante y se llega a lo que se conoce como stall o como entrada en pérdida. La entrada en pérdida no es más que la generación de turbulencia, la separación del flujo, la separación de la famosa capa límite, de ese flujo que va por la parte superior, y por lo tanto ya no se genera esa baja presión. Entonces, por lo tanto, el ala deja de generar sustentación suficiente y empieza a caer. Bueno, pues todo esto que os comento viene a cuento de ese hidroala que os he comentado al principio, porque realmente un hidroala funciona exactamente igual. Os enseño ahora otra imagen en la que se ve bastante mejor. Aquí está. Ese hidroala va situada por debajo del agua, se genera efectivamente sustentación y tiene que tener un ángulo de ataque determinado. Ese ángulo de ataque además va a ir variando con respecto al movimiento del barco, va a depender sobre todo de la velocidad de desplazamiento de esa embarcación. Y va a levantar la proa con respecto a la popa bastante. Digamos que estás eliminando bastante rozamiento con el agua porque estás sacando fuera a la embarcación, fuera del agua. Entonces realmente es una idea muy ingeniosa, es una idea bastante sencilla, pero que requiere también una serie de cálculos que son algo más complejos y la elección de un buen perfil aerodinámico. Además, en este caso hay que tener en cuenta que no estás trabajando con el aire a fin de cuentas es un elemento muy liviano, con una densidad increíblemente más baja que la densidad del agua y por lo tanto en este caso pues vas a tener que tener en cuenta que se genera muchísima resistencia, sobre todo al principio, al avance. Una vez que ya se va consiguiendo más velocidad y se va elevando esa embarcación por encima, la resistencia hidrodinámica que se generaría sería solo la generada por esos elementos que sujetan el hidroala y la propia hidroala. Es decir, se reduciría muchísimo esa resistencia al avance porque la embarcación puede subir por encima del agua. De hecho, es algo parecido al principio de funcionamiento, los hidrofoils que se llaman, que lo habréis visto seguramente, embarcaciones de transporte rápido, en los famosos ferries también suelen tener este tipo de elementos. Y los hovercraft. Lo que pasa es que los hovercraft lo que tienen es un cojín de aire. Y ese cojín de aire es el que hace que se genere algo menos de rozamiento. Funcionan parecido, pero no es igual. El hidroala solo tiene el inconveniente de que hay que tener cuidado con el estado de la mar, porque puede volverse bastante inestable. Y os voy a poner otro ejemplo que seguramente el señor Rostislav Alexeyev seguramente no se imaginaba. Esto es un hidroala también, señores. Seguramente lo habréis visto en los vídeos de TikTok, lo habréis visto en Reels de Instagram, etcétera, porque ahora está muy de moda en redes sociales. Creo recordar que Fernando Alonso también estuvo manejando alguno de estos. Esto es un hidroala. Lo que pasa es que aquí se está usando para el surf, pero en realidad es lo mismo. Y también lo veréis en la Copa América. En las embarcaciones de la Copa América también se utiliza este concepto de hidroala. Con esas quillas que se utilizan y demás, pues precisamente aprovechando los conocimientos aerodinámicos, aunque el fluido en este caso, repito, que cambia porque estamos hablando de agua y al ser agua la resistencia que genera, la resistencia hidrodinámica es mucho mayor que la resistencia aerodinámica que se pueda generar, pero a cambio lo que tenemos es que en una embarcación de un tamaño determinado la resistencia hidrodinámica que se genera no corresponde a ese tamaño, corresponde exclusivamente al hidroala. Entonces realmente se gana muchísimo con ese diseño. Os lo vuelvo a poner para los que queráis verlo, el famoso hidroala. Ya digo, como veis, efectivamente lo que hace es levantar el barco por encima. Ya solo iría, digamos que solo estarían en contacto con el agua
las partes, la estructura que sujeta a esas hidroalas y la propia hidroala, y genera esa sustentación necesaria para sacar el barco fuera del agua. Pero al señor que os puse al principio en imagen, a este señor de aquí, al señor Alexeyev, aquello le pareció, pues le pareció poco, le parecía que se podía llevar la cosa más lejos. Aquí tenéis una de las maquetas que Alexeyev usaba en su oficina de investigación en la OKB. Alexeyev con el hidroala, ya veis cómo está todo ese ala por debajo bastante por debajo de lo que sería la embarcación en sí. Y la idea es esa, es simplemente pues levantar la proa, elevarlo bastante por encima del agua y dejar solo la zona de los rotores y los timones para poder girar el aparato y para poder empujarle, porque claro, de alguna manera tendrás que hacer que avance. Está muy bien eso de levantar, pero necesita esa velocidad para que las hidroalas puedan funcionar, para que con esa velocidad se consiga esa sustentación, ¿no?, que es necesaria para poder sacar esa embarcación fuera del agua. Funciona exactamente igual que el ala de un avión. Y por lo mismo, porque la fuerza aerodinámica que se genera, en este caso la fuerza hidrodinámica que se genera, depende de la superficie del hidroala, depende de la superficie, a su vez depende de la cuerda del hidroala, depende de las curvas que se hayan escogido para ese intra 2 y extra 2, etcétera, etcétera, de la longitud de la propia hidroala, etcétera. Y luego, sobre todo, dependerá en este caso de la densidad del fluido, es mucho mayor, por supuesto, del agua, y dependerá también de la velocidad de desplazamiento. Además, la velocidad es un factor cuadrático en la ecuación, así que por lo tanto, conforme va sucediendo los aumentos de velocidad, la sustentación va creciendo exponencialmente, va creciendo al cuadrado. Entonces ya os podéis imaginar la fuerza que se llega a generar realmente con este tipo de aparato. Pero claro, para Alexeyev esto no era suficiente. Entonces decidió que cómo conseguir más velocidad todavía. Alexeyev quería conseguir una velocidad similar a la que se consigue con una aeronave. Ya sabéis que una aeronave con motor a reacción, comerciales, no hay que irse a aviones militares, ya en aquella época conseguían velocidades superiores a los 700 km por hora. Entonces, para poder hacer una embarcación con o al menos algo que arranque desde el agua y se desplace a través del agua, para poder hacer que esa embarcación alcance esas velocidades, habría que sacarla del agua. Pero claro, eso ya está inventado, eso se llama avión, ¿no? Pues si lo saco del agua, el rozamiento con el aire es muchísimo menor y por lo tanto ya tengo el problema solucionado. ¿Para qué quiero inventar otra cosa? El tema es que estamos en plena Guerra Fría. El tema es que se busca la supremacía tecnológica, aparte de la supremacía moral, en fin, ya sabéis, bloque capitalista contra el bloque socialista, contra el bloque soviético. Y el tema es que, repito, hay que buscar esa supremacía tecnológica. Y hay que buscarla en todos los campos, absolutamente en todos. Y entre ellos, pues, el campo naval es bastante interesante. ¿Qué detalle les hizo inclinarse al final en la experimentación con ese tipo de aeronave tan extraña que Alexeyev quería fabricar, quería diseñar y fabricar? Bueno, pues la ventaja fundamental es que si tú viajas, sacas esa embarcación totalmente fuera del agua, es decir, hemos eliminado el rozamiento con el agua, pero no me elevo más allá de entre 30 centímetros y hasta 2 o 3 metros de altura. Lo que sucede es que ese aparato o esa aeronave o como lo quieras llamar va a funcionar bajo bajo el efecto físico del efecto suelo. Hostia, el efecto suelo. ¿Y por qué querría hacer funcionar una aeronave en efecto suelo si precisamente las aeronaves están hechas para volar mucho más alto? Bueno, pues porque si vuelas a esa altura, los radares no te van a poder detectar. Es decir, tú te puedes acercar. Ellos calculaban que la velocidad tenía que ser muy alta. Se podían conseguir velocidades bastante altas.
a una altura, como ya os digo, por encima del agua de entre 30 centímetros hasta 3 metros de altura, aproximadamente. La media normalmente era como medio metro hasta 1 metro de altura, que es impresionante. Y claro, tú dices, bueno, eso está bien, pero claro, no tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial o ingenieril, pero desde el punto de vista militar sí lo tenía. Repito que los radares no te van a detectar a esa altura en el vasto océano. Va a ser imposible detectarte por radar, y da igual la forma que tenga el aparato. El radar no te va a detectar, o va a ser muy difícil que te detecte, muy complicado. Entonces puedes acercarte a tu objetivo, si tu objetivo, incluso a objetivos, sobre todo, que sean cerca de la playa, o incluso aunque estén un poco más al interior. Hombre, no estamos hablando de un objetivo muy centrado en un vasto continente, pero sí objetivos militares que puedas tener en diferentes costas. Y vas a acercarte hasta el punto de poder hacer un disparo certero sin que nadie te haya detectado, sin que nadie sepa que tú estabas yendo hacia allá realmente, a no ser que te estén vigilando desde arriba, pero eso es como buscar una aguja en un pajar muchas veces. Y es aquí cuando nace el concepto que los rusos denominaron el concepto de cranoplano. Bueno, esta no es la imagen que yo quería. Un segundito, a ver si como lo tengo aquí un poco mezclado, pero bueno, os lo voy enseñando. No, esta es la imagen que yo quería. Vale, el concepto de cranoplano. Alexeyev diseñó, y bueno, gracias a que Nikita Khrushchev le dio plenos poderes, le dieron muchos fondos, porque además le interesó muchísimo. Y Alexeyev demostró con esas maquetas, estuvieron trabajando en un túnel hidrodinámico. Más que un túnel, son canales, ¿no?, que se utilizan para comprobar cómo se comportan las embarcaciones. Y estuvo trabajando con diferentes maquetas, probando ese efecto suelo, ese funcionamiento bajo efecto suelo. La primera premisa para el funcionamiento, porque ahora os voy a explicar un poquito, a diferencia del efecto suelo, en cómo se considera el efecto suelo, cómo funciona en un coche de carreras. Ya sabéis que en los años 70 sobre todo se experimentó muchísimo con el efecto suelo en vehículos de carreras. Sabéis que básicamente se buscaban perfiles de ala invertida, como que el coche o casi toda la parte central del coche tuviera esa forma de ala invertida, para poder generar la succión suficiente para mantener ese coche pegado al suelo. Pero en el caso de los aviones, todos los aviones y todas las aeronaves funcionan bajo efecto suelo durante un tiempo determinado, que es en el despegue y en el aterrizaje. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, pues porque el ala de un avión, como habéis visto, como os he enseñado antes, tienes el perfil del intradós, que es el que genera presión, el extradós el que la reduce, ¿no?, el que aumenta la velocidad del aire y por lo tanto reduce la presión que se genera en la parte superior de ese ala. El tema está en que cuando tú vuelas con suficiente altura, es decir, el avión, imaginaos que el avión está sumergido en ese fluido. Para que os imaginéis un poquito la historia, pensad en un avión de juguete que lo sumergierais en una piscina de más de 2 metros de profundidad. Pues el avión está, imaginaos que o un submarino, por ejemplo, si queréis imaginar mucho, está desplazándose ese aparato que está desplazándose dentro del fluido. Está ocupando un espacio que las moléculas de ese fluido han tenido que apartarse para dejarle ese espacio a ese aparato. Bueno, pues con los aviones ocurre igual, y con el aire ocurre exactamente igual. Lo mismo que tú, cuando estás desplazando, te estás corriendo, tú estás desplazando aire constantemente. Tú estás ocupando un espacio que antes estaba ocupado por unas moléculas de aire, que ahora has ocupado tú, y esas moléculas se han apartado y se han ido. Que luego volverán. se reorganizarán y volverá a rellenar ese espacio el aire una vez que tú te marches. El avión, cuando está volando a X altura, bueno, pues no hay ningún problema. El avión tiene unas alas bastante finas y largas, muy anchas. ¿Para qué? Para poder generar la mayor sustentación posible, para no caerse. Y lo que hace es, como acabo de decir, es desplazar todo ese aire, generar esa alta presión en la parte inferior, y se generan unos vórtices, los wingtip vortex, los vórtices de la punta de ala. Se generan básicamente porque se encuentra el aire con alta presión con el aire con baja presión superior, y entonces se genera un vórtice. Bueno, ¿qué ocurre cuando el avión aterriza o cuando el avión está despegando? Bueno, pues que hay una altura muy baja
en la cual ese aparato entra a funcionar en lo que se conoce como efecto suelo. Y lo que ocurre, al contrario de lo que ocurre con el ala invertida, aquí como el ala está en la posición normal, es que es lo mismo que ocurre cuando tú sueltas una hoja de papel sin arrugar, es decir, una hoja de papel extendida entera y la dejas caer al suelo. Veis que va avanzando así, ¿no? ¿Por qué? Porque está desplazando aire y está como si estuviera en un cojín de aire, ¿verdad? Como si al final, cuando cae al suelo, si hay mucho polvo, veréis que la hoja cae al suelo y ese polvo se esparce, se reparte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que las moléculas de aire han tenido que dejar el espacio a la hoja de papel y a su vez además han arrastrado esas moléculas de polvo. Bueno, pues con el avión ocurre exactamente igual, repito. El avión desciende a una altura determinada, muy baja, y se comprime. Ese aire que está generando alta presión por la parte inferior del avión, de repente se comprime. Y en el borde de ataque del ala y por la parte inferior se generan muy altas presiones. Ese aire de repente se ve muy frenado, se ve extremadamente frenado. Y se produce, ya digo, y el aire superior se ve todavía más acelerado. Entonces se produce, ya digo, lo que es entrada en efecto suelo. ¿Eso qué ventajas tiene o qué inconvenientes tiene? Bueno, la ventaja fundamental es que no necesitas un ángulo de ataque tan grande para generar sustentación. Es decir, puedes generar la misma sustentación que generaría, vamos a suponer, en un vuelo convencional, a una altura convencional. Imaginemos que está a 3.000 metros de altura y está generando 1.000 kilos de empuje con un ángulo de 5 grados de inclinación, pues en efecto suelo generarías más fuerza, más de esos 1.000 kilos de empuje con esos mismos 5 grados de ángulo de ataque o de ángulo de inclinación. Y eso es bastante interesante porque lo que ocurre es que no necesitas alcanzar ni la misma velocidad ni necesitas tanto combustible, ¿no? para poder alcanzar esa velocidad, para poder generar esa fuerza. Entonces funcionar bajo efecto suelo es beneficioso en ese aspecto. Hace que la aeronave, una vez que ha alcanzado su velocidad de crucero, sea bastante más eficiente. El problema es lo que es el arranque desde cero, que exige, debido a esa compresión del aire en la parte inferior del ala, exige alcanzar cierta velocidad para que se normalicen esos vórtices. Os voy a enseñar cómo son esos vórtices en un esquema. Aquí. Bueno, aquí tenéis lo que son los vórtices de la punta del ala. Veis lo que es el tip vortex, el wing tip vortex, depende, como lo quieran llamar. Básicamente ya veis que es eso. ¿Qué es esto de upwash o downwash? Bueno, pues nos indica realmente el giro en el que está haciendo el vórtice, en qué sentido está girando ese vórtice. Cuando el avión está bajo efecto suelo, ese upwash es bastante más pronunciado y el downwash prácticamente casi, no voy a decir que desaparezca, pero se vuelve mucho más reducido. Y entonces eso ya digo que reduce bastante a cierta velocidad, sobre todo porque gracias a esos vórtices se está generando ese cojín de aire. Digamos que reduce un poco el rozamiento y reduce también reduce la resistencia al avance, reduce el drag, porque ya digo que no necesita un ángulo de ataque tan grande, por lo tanto tu ala está generando menor resistencia inducida y estás avanzando a mayor velocidad, sin necesidad de utilizar más potencia de motor ni de utilizar un ángulo de ataque mayor. Eso tiene un inconveniente, y es que estas alas, ¿no?, que tienen tanta anchura, generan un vórtice bastante pequeñito. Y entonces en efecto suelo funcionan, pero necesitan... enseguida lo pierden. Enseguida es un avión que está diseñado precisamente para elevarse, no para mantenerse tan pegado al suelo. Entonces, bueno, pues el señor Rostislav Alexeyev tuvo que buscar otro tipo de ala, tuvo que hacer otra cosa con las alas para hacerlas funcionar bajo el efecto suelo. Aquí tenía yo otro diagrama también que os quería enseñar, aquí está, para que veáis realmente la relación entre el ángulo de ataque, el coeficiente de sustentación, el lift coefficient, que lo veis aquí abajo en la gráfica, cuando funciona bajo efecto suelo y cuando está funcionando en unas condiciones más normales, fuera del efecto suelo, ¿no?
veis que, bueno, los ángulos, se puede jugar con un ángulo de ataque mayor cuando está fuera del efecto suelo, como es lógico, porque el avión tiene más estabilidad, pero con efecto suelo veis como el ángulo de ataque puede ser mucho menor y el coeficiente de sustentación es mucho mayor. Estamos generando mucha más sustentación, mucho más lift. Lo único que ocurre que, bueno, que vamos a llegar al stall, a lo que es la pérdida, enseguida, a un ángulo mucho menor. Es decir, en cuanto intentemos elevar un poquito el avión sin haber acelerado, lo que vamos a entrar es en pérdida, o puede haber el peligro de que el ala entre en pérdida. Todo esto ya digo que depende de las características del ala también. Y Alexeyev se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que las alas de un avión convencional no servían para trabajar en efecto suelo, y entonces tuvo que cambiar el diseño de esa aeronave, que ellos pasaron a denominar como ecranoplano, o la traducción del ruso es ecranoplano. Y bueno, hicieron una aeronave que era con unas alas mucho como truncadas, como unas alas partidas por la mitad. Esto tenía un problema, y es que el vortex, el tip vortex iba a decir, el vórtice de la punta del ala iba a ser bastante mayor. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ala que es más gordita, tenemos una ala que es más corta y que tiene un corte en su punta de ala, no es fina, sino que es bastante más ancha. Entonces, tiene más longitud el ala, que me he equivocado al denominarlo. El tema es que se genera un vórtice bastante más potente. Ese vórtice bastante más potente lo que está indicándote es que se está generando mayor resistencia aerodinámica. Entonces a esa aeronave le va a costar más trabajo llegar a su velocidad de crucero. Ahora, una vez que llega a su velocidad de crucero funcionando bajo el efecto suelo, ese cojín de aire prácticamente va a mantenerla en movimiento, y el motor va a tener un funcionamiento muy eficiente, porque no vas a necesitar mucho empuje para seguir manteniendo esa aeronave en velocidad. Como he dicho antes, el efecto suelo, ¿qué inconveniente tiene? Pues ya habéis visto que las alas pueden entrar en pérdida con ángulos de ataque mucho menores. Si el agua, en este caso el mar, está en calma, no hay mayor problema, se puede desplazar bastante rápido. Podía llegar a alcanzar, estos prototipos primero no alcanzaban la velocidad que luego alcanzaría el KM que os he enseñado al principio. Después ya veremos un vídeo que también tengo por ahí preparado. Y el caso es que, ya digo, el tema es que no alcanzaban esas velocidades tan altas, pero sí alcanzaban unas velocidades bastante interesantes. Y realmente, bueno, pues empezaba ya a estar un poquito más... empezaba a estar ya un poquito más claro realmente qué era lo que necesitaban, qué era lo que buscaban. Y ya digo que el problema de esas alas, uno de ellos es ese ángulo de ataque que os he dicho, que puede entrar en pérdida enseguida. Es decir, imaginemos que viene una ola más alta, hay algún problema, etcétera. El avión ha bajado demasiado, ha tocado agua, puede rebotar. Y entonces el piloto iba a tener bastantes complicaciones para manejarlo, porque normalmente instintivamente los pilotos, cuando un avión entra en pérdida, lo que tratan es de compensarlo desde arriba, pues con maniobras, tiran de la palanca y tratan de compensarlo de alguna manera. Con este tipo de aeronaves no puedes hacer eso, tienes que dejar que caiga al agua, no puedes permitir que el avión se eleve la punta, porque como eleve la punta estás perdido. El ángulo de ataque va a hacer que entre en pérdida y automáticamente se malogra el efecto suelo y el avión cae como una piedra, exactamente igual que una piedra. Así que tienes que tener mucho cuidado. De hecho, hubo muchos accidentes con este tipo de aeronaves al principio. Aquí tenéis los motores, cuatro motores a cada lado, 8 motores en total, responsables de hacer volar este espécimen al famoso monstruo. Una vez que ya, después de los prototipos, ya fabricaron este famoso monstruo del mar Caspio, este KM, lo dotaron, ya digo, con 8 motores a reacción. El consumo de combustible era brutal a la hora de acelerar el aparato, hasta que ya empezaba a funcionar el efecto suelo. La verdad es que era demencial. Estamos hablando de que el rozamiento, volvemos a lo mismo, ¿no? El rozamiento con el agua no es lo mismo que el rozamiento con el aire. El agua es un medio con mucha más densidad que el aire, y por lo tanto esa resistencia al avance es mucho mayor. Pero bueno, el aparato, como veis, lo que os he dicho antes, un aparato bastante grande. Y sobre todo esas alas tan especiales. Veis que
son alas truncadas, en realidad esas alas deberían de tener una anchura muchísimo mayor y quizá en la punta una longitud muchísimo menor, mucho más finas, y luego ir haciéndose más gruesas. Sin embargo, son alas totalmente cuadraditas, como se vieron en las fotos de la CIA, y son alas truncadas en la mitad justo de su longitud, y así ya se calculaba bastante bien qué era lo que necesitaba. Y esas alas están perfectamente diseñadas para funcionar bajo ese efecto suelo. Lo que tiene al final, que podría asemejarse a los endplates que se usan en los Fórmula 1, básicamente precisamente eran para eso, para evitar que el aire que formaba ese cojín debajo de las alas tratara de escapar, y así se reducía también un poquito esos vórtices de la punta del ala, que estas alas generaban unos vórtices, ya os he dicho, muy grandes, generaban mucha resistencia. Era una manera quizás de reducir un poquito esos vórtices, pero de todas maneras el aparato, hasta que alcanzaba su velocidad de crucero, era horroroso el funcionamiento, en el sentido de que le costaba mucho trabajo conseguir esa velocidad de crucero. Aquí lo veis ya en movimiento, veis perfectamente lo que os digo. El aparato, veis cómo está ese endplate, ¿no? ese wingtip, que sería denominado, como es enorme, porque claro, el ala es muy cuadrada, y veis perfectamente cómo el aparato pues tiene ese wingtip muy pronunciado hacia abajo, que luego se sumerge en el agua cuando el aparato ya está amerizando y termina de frenar. Y veis toda esa espuma que se genera, esos son los vórtices que se están generando ahí en la punta y que están generando todo ese desplazamiento de agua. Pero en realidad, ya digo, el aparato, una vez que ha alcanzado la velocidad y que funcionaba bajo ese efecto suelo, era formidable. El KM llegaba a alcanzar velocidades de 500 km y más de 500 km por hora de desplazamiento por encima del agua. Repito, en días que el agua pues estaba bastante tranquila. Hubo accidentes provocados precisamente porque, como sabéis, el agua del mar no siempre está tranquila y también está en movimiento. Algunas veces se generan olas que pueden ser bastante grandes en algunos casos, aunque este avión no necesitaba que fueran muy grandes para malograr el efecto suelo. Y claro, era algo bastante complejo. Y ahora os quería enseñar un videíto de que voy a poner, aquí está, aquí, para que veáis que el avión que funcionaba, vamos, que de hecho realmente todavía hay aeroplanos funcionando. La Unión Soviética no se quedó solo en esto, aunque es verdad que el proyecto empezó a caer un poquito en desgracia porque los costes eran muy elevados en la época. Os recuerdo que no había programas CFD, no había dinámica de fluido computacional, no había programas de cálculo de elementos finitos, etcétera. Realmente era muy complicado hacer este tipo de cosas, era muy costoso por la cantidad de mano de obra que se necesitaba, esas reglas de cálculo, etcétera. Y aquí lo veis, ahí lo habéis visto perfectamente, y aquí lo veis ya desplazándose, cómo va levantando de la parte de la proa, cómo esos motores van acelerando el aparato y cómo ese cojín de aire va generando esa sustentación que necesita, esa poquita sustentación, la suficiente, porque además la mayor parte de la sustentación se genera en la parte delantera de esas alitas, y como las alas no tienen una anchura lo suficientemente amplia, no son capaces de elevar el aparato más allá. Entonces, bueno, al final el desplazamiento que sostiene, ya digo, es impresionante. Y sobre todo porque esos motores, bueno, pues tenían muchísimo empuje. Los motores además estaban situados en una posición que no es baladí. Veis que estaban por encima, se ve perfectamente por encima de esas alas, bastante por encima. Veis la estela de humo que dejan los motores y cómo pasan por encima de las alas. Precisamente para eso, para acelerar el flujo, aún más el flujo de aire que pasa por esa parte de esas estructuras de flujo que pasan por esa parte del aparato, y poder hacer que avance aún más rápido. Ese timón enorme de cola, que veis que está mucho más arriba, está situado en esa posición porque es donde menos perturba el aire que sale de las alas. Y bueno, ya digo que, como veis, el aparato al final, a este aparato se le incorporaron además lanzaderas. Como he dicho antes, era un aparato para uso militar y por lo tanto tenía que tener
por lanzaderas de misiles para poder atacar objetivos en tierra, pues viajando a través del agua sin ser detectado por el radar. Era una opción, ya digo, entonces se pensó que era una opción bastante interesante. Lo que pasa que, bueno, creo que por suerte la tecnología, tanto en aviación como satélites y otro tipo de tecnología, avanzaron lo suficientemente bien como para que al final este tipo de monstruos, por llamarlo así, pues no fueran tan necesarios. Al final no es una locura. O sea, esto es una auténtica locura. Era un aparato además difícil de manejar. El efecto suelo, ya digo, es algo complicado. Ahí hemos visto cómo ha pegado un pepinazo. Bueno, el tema, ya digo, es que el aparato, repito, era formidable en todos los aspectos. Y sobre todo, bueno, a mí personalmente, como curiosidad de ingeniería, pues me encanta. Pero reconozco que gracias a, por suerte, la tecnología, ya digo, en aviación y la tecnología militar, incluso la tecnología naval, avanzó lo suficiente como para que estos aparatos cayeran un poco en el olvido. Y sobre todo por eso, por el problema de estos aparatos fue sobre todo el tema de los costes de desarrollo, costes operativos, etcétera. Por cierto que el KM, el monstruo del mar Caspio, lo rescataron del agua. Una de las unidades que se perdieron, no sé si no se llegan a fabricar más de dos, creo recordar. Una de las unidades que se perdieron lo rescataron de debajo del agua y está ahora mismo allí, precisamente en el mar Caspio, como pieza de museo. Os quería enseñar la foto para que la vierais. Es impresionante. Y ahí tenéis las lanzaderas de misiles, pues para atacar objetivos terrestres y ya digo, llegar relativamente cerca de las costas sin ser detectado y salir de allí como alma que lleva el diablo. Pero bueno, gracias a Dios, gracias que al final este tipo de aparatos no llegaron muy lejos. Lo que sí hay ahora mismo todavía funcionando es este ekranoplano, que bueno, funciona como demostrador y como transporte. Se utilizó o se pretendía utilizar como transporte militar, transporte de soldados, para llevarlo rápidamente de una orilla a otra del mar Caspio, donde fuera necesario, etcétera. Bueno, el tema es que los ekranoplanos cayeron en el olvido, pero no tanto. Y ha habido proyectos durante los años 70, 80. Este avión, por ejemplo, es de finales de los 70, de principios de los 80. Hubo un proyecto muy curioso que no iba a ser un ekranoplano, pero nació como un ekranoplano, que es el Beriev. Un momentillo que miro la chuleta. Beriev, Bertini Beriev VVA-14. Porque fue un ingeniero italiano el que tuvo el encargo del desarrollo aerodinámico de este aparato. Es un aparato muy extraño. Es una nave de despegue vertical, o pretendía ser una nave de despegue vertical, pero al principio se estuvo probando el aparato pues para vuelos. Primero nació el primer prototipo era un ekranoplano, o pretendía ser un ekranoplano. Al segundo prototipo ya se le añadieron esos flotadores para poder usarlo como un hidroavión, y el tercer prototipo ya sería el de despegue vertical, también como hidroavión. Lo que pasa que bueno, que aquello se desechó porque los costes se estaban disparando bestialmente, muy superiores a los del KM, y la verdad es que fue... Pero bueno, otro aparato también que está desvencijado por ahí en un museo, en lo que es ahora la Federación Rusa, y bueno, que se puede ver, le faltan las alas y está un poco deteriorado, pero se puede ver perfectamente. Era un aparato con un diseño muy futurístico, veis esa cabina, esas formas, etcétera. Un aparato muy curioso, ya digo, años 70, el Bertini Beriev. Y luego ya digo, el ekranoplano también se diseñó en los años 80. Es más un demostrador y bueno, está bastante bien. Y luego hubo un proyecto que también me ha llamado mucho la atención. La verdad es que la imaginación del hombre no me va a dejar de sorprender nunca. Seguramente a lo mejor habéis oído hablar de la Boeing y un proyecto que se llamaba Pelican,
que iba a ser el aerodino o la aeronave más grande del mundo, muy superior al recientemente destruido Antonov AN-225, al Miria, Mriya creo que es la pronunciación, sueño, que es como se denomina en ucraniano. Y el tema es que el Pelican iba a ser una aeronave mucho mayor que ese Antonov AN-225, un proyecto de la Boeing, una bestialidad, pero que al final no dejó de ser una intención y un prototipo, pero nada más lejos. Y iba a ser también una aeronave de efecto suelo, como veis, a diferencia de los diseños de Rostislav. En este caso las alas tienen un diseño con diedro, está colocado en ángulo negativo en vez de en ángulo positivo, y precisamente pues para que ese colchón de aire no se escape. En el diseño de Rostislav el ala era más estrecha, más gorda, por decirlo mal y pronto, y con esos end plates, con esos wingtips que se colocaban en el borde, bastante generosos para evitar que ese colchón de aire se escape. En este caso, bueno, pues es la forma, ese diedro negativo del ala, la que hace que se forme ese colchón y por lo tanto no se escape el aire. Esto ya digo que no dejó de ser eso, una intención, una idea, pero no se llevó a cabo tampoco. Pero los ecranoplanos no están olvidados, seguramente se sigue investigando en ellos y no se ha dejado de desarrollar la idea ni el concepto. Lo único que ocurre que comercialmente no tienen salida, y ahora con la crisis económica que está viendo tan fuerte, pues menos todavía. Pero no os sorprenda que a lo mejor dentro de otra vez unos 5 o 10 años se vuelva a rescatar algún concepto de esto, aunque luego no llegue a ningún puerto, pero se vuelva a sacar a la luz y vuelvan a hablarse del monstruo del mar Caspio, del famoso KM. Esta foto me encanta. Además se ve perfectamente esa formación de los vórtices, de los que os he hablado, esas alas tan grandes, tan gruesas, ¿no? Unas alas muy gruesas, unas alas muy bastante estrechas y muy gruesas, con una cuerda muy larga, y precisamente para eso, para conseguir atrapar la mayor cantidad de aire posible para que se forme ese colchón y la aeronave pueda desplazarse por encima del agua sin mayores complicaciones. Y ya digo, y esa formación de vórtices en la punta de esas alas que realmente gracias precisamente a ese final del ala, pues se consigue que esa punta de las alas no generen unos vórtices demasiado grandes, y por lo menos se pueda reducir un poco la resistencia al avance. En fin, un aparato formidable, un aparato muy extraño, que en la idea, ¿no?, que tenía en la cabeza los militares soviéticos sonaba muy bien, pero que luego en la práctica demostró que generaba más problemas de las ventajas que daba, y al final pues hubo que desecharlo, y la tecnología avanzó por otros derroteros. Pero ya digo, es un concepto que no se ha olvidado totalmente y que todavía sigue dando de qué hablar. En fin, por mi parte pues me voy despidiendo ya de vosotros, y no sin antes agradeceros a los que habéis estado ahí apoyando la transmisión.